Hola, hoy les vamos a hablar acerca del capítulo 2, que son células, órganos y microambientes del sistema inmune. Vamos a tener algunos objetivos de aprendizaje que van a ser describir los tipos de células sanguíneas que conforman el sistema inmunológico y también comprender los principales eventos que ocurren en la hematopoiesis. También identificar algunos órganos que van a ser inmunitarios primarios, secundarios y también terciarios. También reconocer y describir los microambientes de las células inmunitarias maduras y también cómo se desarrolla la respuesta inmune. También identificar enfoques experimentales que fueron utilizados para comprender dichas cosas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la hematopoiesis y las células del sistema inmune. Esas células van a ser troncales y van a estar divididas por dos capacidades. La primera capacidad que va a ser de generarse o autorrenovarse y la segunda capacidad que va a ser de diferenciarse en distintos tipos de células. Tenemos uno de los ejemplos que van a ser pues las células troncales pues embrionarias. Esas van a dar una capacidad de generar casi todo tipo de célula dentro de un organismo y van a ser denominadas como pluripotentes. Y también tenemos las células troncales que van a ser adultas y también tienen la capacidad pues de generar células específicas dentro pues de un tejido y estas van a ser denominadas como multipotentes. También conocemos que las HSC fueron las primeras células troncales que van a ser específicas pues en nuestros eritrocitos y también nuestros leucocitos. Bueno, también les voy a hablar acerca de las células troncales hematopoyéticas que se diferencian en eritrocitos y también en leucocitos. Estas son HSC y se van a originar pues dentro de los tejidos que van a ser fetales y también van a residir primero que nada en la médula ósea. Estos también se pueden encontrar en pequeñas cantidades o en números en el vaso y también en el hígado, pero en los adultos. Esta cantidad que van a tener ellos va a estar pues controlada por un equilibrio que va a estar de división, muerte y diferenciación celular. Su desarrollo va a estar regulado pues más que nada por las señales que van a recibir los microambientes de los órganos que van a ser linfoides primarios. Bajo condiciones cuando el sistema inmunológico no está siendo atacado por ningún agente patógeno, este se va a encontrar pues en un estado de reposo o homeostático. Y la mayoría de las HSC pues son quiescentes y van a tener pues pequeños números y se van a estar dividiendo para generar pues las células hijas. Estas células hijas pues más que nada van a conservar pues distintas características de las células troncales y también van a mantenerse renovadas y pueden dar origen pues a distintos tipos de células sanguíneas. También entendemos que otro tipo de células que van a ser hijas se van a diferenciar entre la progenitora, que tiene una capacidad pues de autorrenovarse y se puede componer pues progresivamente, que se van a componer a través pues de un linaje que van a ser de células sanguíneas particulares. Cuando se encuentra una mayor demanda pues de la hematopoiesis, vamos a entender que va a haber una infección o puede ser después hasta de una quimioterapia. Esta va a tener una capacidad pues más proliferativa de las HSC. Ahora les voy a hablar acerca del experimento que es el aislamiento de las células hematopoyéticas. Este se dio en la década de 1960 por investigadores que ya conocían que existían las HSC y que esta era un poco rara y estaban dentro de la médula ósea. Estos científicos pues no contaban con la tecnología ni los conocimientos necesarios para hacer las aplicaciones de estudios clínicos. De igual manera, estos científicos y investigadores lo que hicieron fue desarrollar distintas estrategias para encontrar a las escurridizas HSC. También debieron mucho a las tecnologías que fueron avanzando en ese momento, lo cual hicieron un poco más rápido y ágil este experimento y fueron evolucionando, y también aquí incluiremos la aparición de anticuerpos monoclonales y también la citomería de flujo. Estos investigadores pues reconocieron que era muy poco probable que las HSC pues expresaran proteínas específicas que se encuentran normalmente en las células sanguíneas, usando pues anticuerpos que iban a ser de tipo monoclonal, que iban a estar producidos por varias células maduras, y estas iban a estar atrapándose y pues también eliminando las células maduras pues de las suspensiones de las células de la médula ósea. Y también eso comenzaron pues un proceso que se iba a llamar hasta la fecha PENEO. En el grupo va a estar heterogéneo, van a existir las células que se van a incubar dentro de los anticuerpos y también van a estar dentro, pues como dijimos, de los anticuerpos, pero en una placa. Y de esta manera las células maduras se van a ir adhiriendo a los anticuerpos. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del paneo de las células troncales. Estos fueron los primeros enfoques para aislar a las células troncales hematopoyéticas. Y pues aquí se aprovecharon los anticuerpos que se generaron pues contra las células sanguíneas maduras
y también como dijimos, se llama paneo. De igual manera, los investigadores colocaron más que nada las suspensiones de las células de la médula ósea dentro de una placa de plástico que va a estar recubierta pues por anticuerpos que se van a unir en múltiples células de células maduras. Y pues aquí tenemos un pequeño esquema que va un poquito, más que nada son las primeras imágenes de las HSC que van a estar aisladas, y pues estas van a estar habladas con distintas letritas. Si vemos ahí, dentro de las burbujitas, cada una contiene una letra. Entonces, primero que nada tenemos la S, que es célula troncal, la P, que son células progenitoras, la M, que tenemos que son monocitos, la B, que son basófilos, la N, que son neutrófilos, la EO, que son eosinófilos, la L son los linfocitos, la E son los eritrocitos, y pues nada más que nada esto está ahí relatado. Se va a cubrir la placa con los anticuerpos que van a estar específicos del linaje, como ya vimos, y se va a añadir una suspensión de la médula ósea. Este se va a cultivar durante 1 o 2 horas, y posteriormente se va a desechar lo que pues no se unió y se va a conservar lo que sí se une. Como vemos aquí están en la imagen, pues están ya las que sí se unieron. Bueno, continuando, las HSC se diferencian en linajes de células de la sangre mieloide y también linfoide. Estas HSC se van a inducir pues a una diferenciación y van a perder su capacidad de autorrenovación a medida que va a avanzar este proceso. De igual manera se va a convertir en una LT-HSC o una ST-HSC para posteriormente convertirse a una MPP. En esta etapa, pues las células van a tener dos opciones de compromiso de linaje, el cual va a ser convertirse en una célula mieloide, el cual va a dar el lugar a los eritrocitos y también a las plaquetas y también a las células mieloides. Y por otro lado también tenemos que se puede convertir en células progenitores que van a ser de tipo linfoide, y más que nada pues le va a dar lugar a los linfocitos B y a los linfocitos T, las cuales van a ser pues células linfoides innatas. Entendemos que estos linfocitos B y T son miembros de la respuesta inmune adaptativa, y también va a estar más que nada, va a tener una respuesta que va a ser específica hacia un antígeno, y también va a dar lugar a la memoria inmunológica. Bueno, ahora les voy a decir sobre la regulación de la hematopoiesis en los factores de transcripción. Esto va a tener que regular la actividad pues de las células troncales, enquiescentes, autorrenovación y también su multipotencia, y también una variación y diferenciación en los tipos de linaje que van a surgir dentro de estas HSC. Y también vamos a tener en cuenta que van a estar los eritrocitos y los megacariocitos, que van a surgir no solo de los progenitores mieloides, sino también de las primeras poblaciones que van a ser de las células troncales hematopoyéticas. Y pues aquí tenemos la regulación hematopoyética, el cual va a estar en un área muy activa en esta investigación. Y ese es un pequeño esquema que va a estar basado, que como dijimos, que va a ir de las LT-HSC hasta las ST-HC para convertirse en las MPP, y como dijimos va a tener dos rumbos que van a ser linfoide y pues uno el mieloide. Como ya dijimos, se va a dividir en dos, progenitor mieloide y linfoide. Estos van a tener comparaciones muy distintas, y en estas dos van a existir pues las células dendríticas en ambos. Nada más que en comparación, en el progenitor linfoide vamos a tener que van a existir los progenitores que van a dar origen a los linfocitos T y los progenitores que van a dar origen a los linfocitos B. Del otro lado, del progenitor mieloide, vamos a obtener el progenitor de los monocitos y de los granulocitos. También vamos a obtener lo del progenitor eritroide. Bueno, un ejemplo que vamos a tener de compromiso del linaje durante la hematopoiesis va a ser el desarrollo de los linfocitos B a partir de las células HSC. La maduración de estos van a estar sobre los progenitores que van a ser linfoides, y va a tener una pérdida que va a ser progresiva pues de su capacidad, más que nada de la diferenciación pues de otros linajes sanguíneos. De igual manera vamos a arrastrar un desarrollo de los linfocitos B, que van a ser los progenitores linfoides comunes, que van a ser pues los que van a perder, como dijimos, la capacidad en otros leucocitos. También las células pre-B y las pro-B, que se van a comprometer más que nada pues a los cambios que van a estar acompañados
en la expresión de los marcadores de las células de superficie, así como en la actividad RAG y también la TDT. Aquí tenemos un pequeño esquema que habla precisamente de eso y tenemos con las LT-HSC, las ST-HSC y los progenitores multipotentes MPP. De aquí también deslinda los progenitores mieloides y también continúa hacia los progenitores multipotentes de preinstricción linfoide. También las células progenitoras linfoides tempranas, que también puede dar a las progenitores linfocitos T, y de ahí al progenitor que va a ser linfoide común, el cual también va a estar hacia el progenitor linfoide T, los citolíticos y también las células dendríticas. También puede dar origen a las células pre-B y las pro-B, como las hemos mencionado. Y pues los dejo con mis demás compañeros. Bien, ahora les hablaré de las células del linaje mieloide, que van a ser las primeras en responder a la infección. Vamos a tener que estas incluyen a los eritrocitos, a los granulocitos, a los monocitos y a los macrófagos. Empezaré con los granulocitos, que van a ser los primeros en responder durante una respuesta inmune y se van a dividir en 4, que son los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Empezaremos con los neutrófilos, que constituyen del 50 al 70% de los leucocitos circulantes en humanos adultos. Vamos a tener que estos se agrupan en grandes cantidades en el sitio de infección en respuesta a las moléculas inflamatorias. Una vez en el tejido infectado, fagocitan a las bacterias y secretan una gama de proteínas que tienen efectos antimicrobianos y potencial para la remodelación de los tejidos. Vamos a tener que los neutrófilos desempeñan un papel regulador también en la configuración de la respuesta inmune adaptativa. También tenemos a los eosinófilos, que se cree que desempeñan un papel importante contra la defensa de los organismos parasitomulticelulares. Vamos a tener que estos son células móviles que migran de la sangre a los espacios de los tejidos y son más abundantes en el intestino delgado. También pueden secretar citocinas que regulan a los linfocitos B y T, lo que influye en la respuesta inmune adaptativa. Después tenemos a los basófilos, que igual se cree que desempeñan una respuesta contra los parásitos y que cuando se unen al complejo circulante del anticuerpo liberan el contenido de sus gránulos, que va a ser principalmente la histamina, por ejemplo, ya que esta permite el acceso de las células inmunitarias al sitio de infección. Vamos a tener que estos liberan citocinas que pueden reclutar otras células inmunes, incluidos, por ejemplo, los eosinófilos y los linfocitos. Después tenemos a los mastocitos, que igual desempeñan un papel contra los gusanos parásitos y que contribuyen a las alergias. Van a ser liberados de la médula ósea a la sangre como células indiferenciadas. Maduran después de dejar la sangre como para una amplia variedad de tejidos, incluidos lo que es la piel, los tejidos conectivos de diversos órganos y el tejido epitelial de la mucosa del tracto respiratorio, genitourinario y digestivo. Bien, ahora tendremos a las células mieloides presentadoras de antígeno, que vamos a tener que los progenitores mieloides también dan lugar a 3 grupos de células fagocíticas, que son los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas, que cada una de estas células va a presentar una función de la célula presentadora de antígeno profesional, que va a ser la PAPC. Vamos a tener que las presentadoras de antígenos profesionales llevan a cabo 3 procesos cuando se encuentran con patógenos y por lo tanto se van a activar. El primero es que secretan proteínas que atraen y activan a otras células inmunes. El segundo es que internalizan a través de la fagocitosis y digieren las proteínas patógenas en péptidos y luego presentan estos antígenos peptídicos en superficies de la membrana a través de las moléculas MHC de clase 2. El tercero es que aumentan las células coestimuladoras necesarias para la activación óptima de los linfocitos T cooperadores. Bien, ahora tendremos a los monocitos, que constituyen del 2 al 12% de los leucocitos. Vamos a tener que los monocitos inflamatorios entran rápidamente en los tejidos en respuesta a la infección. Vamos a tener que también estos regulan las respuestas inflamatorias en los sitios del daño tisular o de infección. Vamos a tener que también los monocitos que migran a los tejidos en respuesta a la infección pueden diferenciarse en macrófagos y vamos a tener que los macrófagos son eficientes en la eliminación del patógeno y las células dañadas en un sitio de infección. Estos suelen participar en la respuesta inmune innata y se van a someter a unos cambios cuando son estimulados por el daño tisular o de patógenos, y esto le van a tener un doble papel en la respuesta inmune.
El primero es que van a contribuir a la eliminación de los patógenos de un tejido directamente. El segundo es que actúan como PAPC, presentadora de antígeno profesional, para los linfocitos T. Después tenemos a la célula dendrítica, que estas realizan las distintas funciones de captura del antígeno en un lugar y la presentación del antígeno en otro. Fuera de los ganglios linfáticos, las formas inmaduras de estas células monitorean el cuerpo en busca de signos de invasión por los patógenos y capturan los antígenos intrusos o extraños y van a procesar estos antígenos y migran hacia los ganglios linfáticos donde presentan el antígeno a las células T, dando el inicio a la respuesta inmune adaptativa. Después tenemos a los megacariocitos, que son células mieloides grandes que residen en la médula ósea y dan lugar a miles de plaquetas, que son células muy pequeñas, que circulan en la sangre y participan en la formación de los coágulos de sangre. Vamos a tener que los coágulos de sangre, aparte de evitar la pérdida de sangre, cuando se producen en las barreras epiteliales, también proporcionan una barrera contra la invasión de patógenos. Ahora tenemos a las células del linaje linfoide que regulan la respuesta inmune adaptativa. Vamos a tener que los linfocitos son las principales células en la respuesta inmune adaptativa y la fuente de la memoria inmunológica. Van a representar del 20 hasta el 40% de los leucocitos circulantes y 99% de las células en la linfa. Vamos a tener que los linfocitos se subdividen en tres, que van a ser los linfocitos B, los linfocitos T y las células linfoides innatas. También vamos a tener los citolíticos NK. También algo que agregar, que un gran número de los linfocitos residen también en los tejidos que recubren nuestros intestinos, vías respiratorias y tractos reproductivos. Ahora tenemos a los linfocitos B, que su principal sitio de maduración va a ser en la médula ósea. Vamos a tener que los linfocitos B maduros se distinguen de otros linfocitos y todas las demás células por la expresión del receptor de los linfocitos B. Una molécula de inmunoglobulina, que es un anticuerpo la cual se une al antígeno que está unida a la membrana celular. Cada célula B expresa un anticuerpo de superficie con una especificidad única y cada una de las aproximadamente 1.5 por 10 a las 5 moléculas del anticuerpo de superficie en una célula B tienen sitios de unión idénticos para el antígeno. También vamos a tener que los linfocitos B internalizan el antígeno de manera muy eficiente a través de su receptor específico del antígeno y procesan y presentan péptidos antigénicos en la superficie celular. Vamos a tener que también que los linfocitos B activados también expresan moléculas coestimuladoras necesarias para activar a los linfocitos T. Al presentar el antígeno directamente a los linfocitos T, los linfocitos B también reciben ayuda de los linfocitos T en forma de citocinas, lo que induce a su diferenciación en células productoras de anticuerpos y células de la memoria. Ahora tenemos a los linfocitos T, que su sitio de maduración va a ser en el timo. Vamos a tener que estos expresan un receptor único de unión al antígeno llamado receptor de linfocitos T, TCR. Vamos a tener que los receptores de los linfocitos T reconocen solo los fragmentos procesados del antígeno unidas a las proteínas de la membrana celular, llamadas moléculas MHC. Vamos a tener que la capacidad de las moléculas MHC para formar complejos con el antígeno permite a las células decorar su superficie con proteínas internas extrañas y propias exponiéndolas a los linfocitos T. Vamos a tener que también estos se dividen en dos tipos de células principales, que son los linfocitos T cooperadores, TH, y los linfocitos T citotóxicos, TC, que pueden ser distinguidas entre sí por la presencia de una de las dos glucoproteínas de membrana, que van a ser la CD4 o CD8 en sus superficies. Vamos a tener que también los linfocitos T que muestran CD4 generalmente funcionan como linfocitos cooperadores y reconocen el antígeno en el complejo MHC de clase 2 y reconocen el antígeno en el complejo con MHC clase 1. Bien, ahora tenemos a las células NKT, que comparten características con las células inmunitarias, tanto adaptativas como innatas. Las células NKT tienen receptores asociados a las células inmunes innatas. Y también vamos a tener que estas activadas liberan gránulos citotóxicos que matan a las células blanco, pero también liberan grandes cantidades de citocinas que pueden aumentar y suprimir la respuesta inmune. Ahora tenemos a las células linfoides innatas.
que se reconocen como un grupo de células derivadas de progenitores linfoides comunes, pero que no expresan receptores específicos para el antígeno. Vamos a tener que actualmente se subdividen en tres grupos, que es la ILC1, la ILC2 e ILC3, que se distinguen por las citocinas que secretan y simulan las producidas por distintas subpoblaciones de linfocitos T cooperadores. Vamos a tener que muchas de ellas proporcionan una línea de defensa contra los patógenos en la piel y muchos de los tejidos en la mucosa. Bien, ahora tenemos a las células citotóxicas Natural Killer, que son NK. Vamos a tener que estas constituyen del 5 al 10% de los linfocitos en la sangre periférica humana. Vamos a tener que estos también son efectoras que utilizan dos estrategias para atacar a las células anormales. La primera es que cuando las células NK encuentran células que han perdido su MHC de clase 1, estos receptores inhibitores ya no se activan y las células NK pueden liberar sus gránulos citotóxicos y así pueden liquidar a la célula blanco. El segundo es que las NK expresan receptores para algunos anticuerpos. Al vincular estos receptores a los anticuerpos, las células NK pueden armarse con anticuerpos específicos para las proteínas patógenas. Una vez que dichos anticuerpos que se encuentran en las células blanco se ponen en contacto con las células NK, liberan sus gránulos e inducen a la muerte celular, que es un proceso conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y bueno, por mi parte sería todo. Órganos linfoides primarios. Órganos linfoides primarios es el sitio donde se van a desarrollar células inmunitarias. Vamos a ver lo que es el timo y la médula ósea. Ahorita vamos a abarcar lo que es la médula ósea, donde inicia, por qué es importante la médula ósea y en qué lugar de la médula ósea se fabrican estas células inmunitarias. Sitio de hematopoiesis del desarrollo fetal de un ratón y de un humano. Como se ve en la imagen, vamos a tener que las células troncales hematopoyéticas van a iniciar en la etapa embrionaria y va a iniciar en el saco vitelino. Ahí es donde vamos a tener las células precursoras hematopoyéticas. De ahí va a abarcar otros órganos, como lo es la placenta, el hígado y la aorta gónada mesofrénica. Tenemos que tanto el ratón equivale a 7 días y en humanos equivale a 5 semanas de gestación. Etapa de la hematopoiesis. La hematopoiesis comienza cuando las células precursoras en el saco vitelino se diferencian de las células eritroides y nucleadas, que van a transportar el oxígeno para su desarrollo temprano. E inclusive nosotros aquí tenemos una imagen donde se muestra como tal en la etapa de las células troncales hematopoyéticas en la primera parte, cómo van surgiendo y cómo van expandiéndose. Inclusive tenemos tanto de el ratón y el humano y los días, pero nos vamos a enfocar en lo que es las etapas de la hematopoiesis. Vamos a tener que las células troncales hematopoyéticas van a generar todo tipo de células sanguíneas. Una vez que las células estén en su mayor expansión, vamos a tener algo específico en las células gonadales mesofrénicas. Cuando las células troncales hematopoyéticas maduren, vamos a tener que en tejidos e inclusive lo que es en el saco vitelino, en la placenta y en el hígado fetal. Una vez el conjunto placentario va a tener una mayor rápida expansión en esa área de la placenta. Conforme pase la evolución embrionaria, vamos a tener que la dominancia va a ser en el hígado fetal, donde van a ser células precursoras o células progenitoras. E inclusive
en las primeras etapas de la hematopoiesis va a abarcar lo que son progenitores eritroides, que van a su vez van a tener eritrocitos maduros, anucleados, que van a ser los que van a mantener el oxígeno en el embrión. Una vez pasando toda esta etapa, vamos a lo que es la médula ósea. ¿Cómo se va a dar en este punto? Vamos a tener que las células troncales hematopoyéticas van a sembrar una vez sembrado, pero eso va a ser de manera tardía. Y esto va a ser de manera y va a permanecer de manera postnatal permanentemente. Sitio de la hematopoiesis. Aquí vamos a abarcar que varios sitios del sistema óseo, en una cierta etapa vamos a tener activos la hematopoiesis, pero pasando una cierta edad, o sea la pubertad, a partir de los 18 en adelante, solamente van a tener activo la hematopoiesis, lo que son, y lo estoy señalando, las vértebras, las costillas, el esternón, el cráneo, la pelvis y partes del húmero, y lo que es el fémur. Médula ósea. Tenemos tres imágenes. En la primera imagen que estoy señalando es un corte transversal del fémur, donde vamos a observar lo que es el hueso y la médula. En la otra imagen vamos a observar lo que es el hueso compacto, que es la parte externa de nuestro hueso del fémur, y la parte del hueso esponjoso. Tenemos otra porción que es la médula. La médula se va a encontrar en el centro de nuestro hueso. En la médula vamos a tener lo que es médula roja y médula amarilla. La médula roja va a albergar lo que es células troncales hematopoyéticas o células madre, plaquetas y glóbulos blancos. Y en la médula amarilla solamente es adiposo, que no tiene ninguna función. En la siguiente imagen vamos a tener un nicho endostelial y un nicho perivascular. El nicho endostelial va a recubrir lo que es el hueso. El nicho perivascular solamente va a recubrir los vasos sanguíneos que atraviesan el centro de nuestro hueso. Estos nichos van a estar acompañados de células estromales que van a brindar estructura y orientación en la hematopoiesis, o sea, células troncales hematopoyéticas. Estas células troncales van a tener esa regulación de la quinescencia y la proliferación en el tráfico y la diferenciación de las células troncales hematopoyéticas. Esto también va a incluir lo que son las células endosteliales, que van a recubrir los vasos sanguíneos. Las células perivasculares, que estas son diversas funciones e interactúan con células endosteliales. Los nervios simpáticos, que van a transmitir esas señales a otros nichos celulares, y los macrófagos, que van a influir en lo que posiblemente es la actividad de los nichos celulares, y los osteoblastos, que van a generar el hueso y van a regular las diferentes células linfoides. En este árbol hematopoyético vamos a tener lo que es inicialmente las células troncales hematopoyéticas o lo que es células madre. En su precursor vamos a tener a dos tipos, que son mieloides y linfoide, que a su vez van a tener ese linaje que vamos a tener y obtener a través de plaquetas, eritrocitos, granulocitos, que a su vez vamos a obtener lo que es basófilos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, que vamos a obtener lo que son macrófagos, células mieloides dendríticas y lo que es, en otra sección, linfoide y lo que es linfoblasto.
que vamos a obtener lo que es linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B, recordemos que vamos a tener esa parte de maduración en la médula ósea y después en una parte en el vaso. Y vamos a obtener lo que es plasma y lo que es los linfocitos T, que van a ser su último punto de desarrollo, que es en el timo. Enfoque clínico: trasplante de células troncales. Vamos a enfocar el trasplante de células troncales hematopoyéticas. Esta es una terapia muy importante para pacientes cuyo sistema hematopoyético necesita ser reemplazado. Las personas con inmunodeficiencia, ya sea genética, son candidatos, o con patologías con anemia falciforme o talasemia, o la restauración de un sistema hematopoyético que ha recibido una dosis de quimioterapias o radiación, que han sido destruido su sistema inmunológico. Estas pacientes van a ser beneficiados de esa lo que es trasplante de células troncales. Otra estrategia que se está utilizando es de corregir lo que es el gen mediante un trasplante autólogo, o sea, de nosotros mismos, de las células troncales hematopoyéticas de los grupos de diferenciación de 34. En estos pacientes lo que hace es se elimina o se infecta con un vector viral, y lo que lleva a su vez una versión corregida del gen, como aquí vemos observar. Aquí vemos, y aquí otra vez las células hematopoyéticas troncales o células grupos de diferenciación 34, como lo vemos aquí, y otra vez este gen corregido son reintroducidos otra vez al paciente que han sido tratados con quimioterapia o radiación para eliminar esas células sanguíneas defectuosas. Esa es la finalidad. Bueno, este tema es exclusivamente para este tipo, pero se ha visto otro enfoque que podría utilizarse: las células pluripotenciales o células madre o células troncales pluripotenciales, que van a ser específicamente células nerviosas o células musculares, células hepáticas, células epiteliales intestinales y células hematopoyéticas. Y se sigue trabajando e investigando en este tipo de células para que se puedan utilizar en alguna patología. De mi parte, eso sería todo. El timo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de este órgano, empezando por qué es. El timo es un órgano linfoide primario donde los linfocitos T van a madurar, pero el desarrollo de esos linfocitos T no va a estar completo hasta que las células se van a someter a una selección en este órgano, o sea, en el timo. En el año 1960, un biólogo australiano de nombre Miller, bueno, él demostró que el timo era el sitio más importante pues para la maduración de esos linfocitos T. Su localización: se ubica encima del corazón. Aquí en la imagen podemos observar pues el timo y cómo por debajo queda el corazón. Bueno, antes de hablar de la estructura, hay una característica que es importante del timo, que es que después de la pubertad, pues su tamaño va a comenzar a disminuir, o sea, se va a hacer más chico. Aproximadamente en la pubertad va a medir unos 11 milímetros, que es cuando va a tener su mayor tamaño. Y pues ya después de esta pubertad, como ya mencioné, pues su tamaño comienza a disminuir. Ahora sí, su estructura. El timo va a tener dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Esos lóbulos, el izquierdo y el derecho, se van a dividir en lobulillos. Y a la vez, esos lobulillos se van a dividir en una corteza y en una médula. En la corteza es donde van a estar los linfocitos T, pero inmaduros. Estos inmaduros son los DP o los doble positivo.
Y en la médula va a tener a los linfocitos T maduros. Estos linfocitos T maduros son los SP o los únicos positivos. Bueno, estas regiones van a estar divididas por una unión, que es la unión corticomedular, donde ahí las células pues van a estar entrando y saliendo por el torrente sanguíneo. Bueno, estos son unos cortes histológicos y en la imagen de la izquierda pues nada más se ve la médula y la corteza, y en la de la derecha ahí también se alcanza a ver un poco la cápsula, bueno, la corteza y también la médula. Bueno, en el área de la corteza, la cápsula tímica y la corteza subcapsular, estas es un sitio de mucha proliferación de estos linfocitos DN, que estos linfocitos DN pues son los doble negativo, como ya mencioné. El experimento, bueno, el descubrimiento de un timo y dos. Bueno, este Francis Miller, él descubrió la función de timo, ¿no? Pero antes de eso, pues él dijo que había de dos opciones, que este timo era un órgano que iba a servir como un cementerio de los linfocitos o que iba a ser un órgano que era pues perjudicial para la salud. Y bueno, él hizo varios experimentos y dijo que cuando este órgano se le extirpaba a ratoncitos, esos animalitos pues se volvieron susceptibles a una variedad de infecciones y no rechazaban injertos cutáneos y pues por lo mismo iban a morir prematuramente. E hicieron varios exámenes y pues un examen minucioso de las células sanguíneas circulantes también parecía afectar un tipo de células que James Wowans, él había asociado estas células con una respuesta inmune celular y una respuesta inmune humoral. Y para concluir, Miller, pues él dijo que el timo iba a producir células que eran inmunes funcionales. Y entre ellos dos, unos experimentos decían que el timo iba a producir un tipo diferente de los linfocitos a los de la médula ósea. Y esa célula que encontraron pues no produjo anticuerpos, sino que era necesaria para la producción óptima de los anticuerpos. Y fue llamada célula T, ¿la T por qué? Pues por su órgano de origen, que es el timo. Y también a los linfocitos T inmaduros se les va a conocer como los timocitos. Bueno, en esta imagen nada más se ve la célula T, el timo y Miller. Un segundo timo. Bueno, en el año 2006, Hans Reimer Rothwald, él informó que había un segundo timo en ratones. Y pues él descubrió tejido tímico que se encontraba cerca del cuello y cerca de las vértebras cervicales de estos ratoncitos. Bueno, ese tejido tímico cervical era más pequeño en masa que pues el timo convencional y que consistía en un solo lóbulo o agrupaciones de lóbulos individuales y estaba poblado por timocitos que eran más maduros. Y bueno, hay unas implicaciones auditivas de ese timo que son interesantes porque según los timos se van a encontrar en el cuello en varias especies, como en el koala y en el cangurito. Cambia. La función. Bueno, ahí en el timo es donde los linfocitos T inmaduros, que son los timocitos, se van a convertir en linfocitos, pues, en linfocitos T, pues ya funcionales. La mayoría de esos timocitos no van a tener éxito en su viaje a través de este órgano del timo. Y pues más del 95% de esos timocitos van a morir en el tránsito. El desarrollo de estos linfocitos T pues va a tener lugar en microambientes tímicos que van a estar poblados por diferentes subtipos de células epiteliales. Los precursores de los linfocitos T, como ya dije, van a entrar en el timo mediante los vasos sanguíneos en la unión, que es la unión corticomedular,
entre la corteza tímica, la porción externa del órgano y la médula tímica. Estos timocitos primero van a viajar a la corteza subcapsular, donde proliferan, y luego van a viajar a la corteza, donde van a expresar TCR maduros e interactúan con las diferentes células tímicas corticales. Bueno, estos timocitos se van a seleccionar positivamente en la corteza y van a continuar madurando y van a viajar a la médula, donde ahí van a interactuar con células epiteliales tímicas que son medulares. Los timocitos primero se van a distinguir por su expresión, que es la CD4 y CD8. Y estos timocitos inmaduros no van a expresar y se les va a conocer como los DN, que ya los vimos, que son los doble negativo. Después van a entrar en la corteza de los timocitos y van a regular tanto a los antígenos CD4 como a los CD8 y se van a convertir en los DP, que son los doble positivos. Y pues van a seguir madurando y van a perder algunos antígenos CD. Y como pierden estos antígenos CD, se van a volver simple positivo, el simple positivo que es el SP. Y bueno, los linfocitos T, CD4+, son células cooperadoras y los linfocitos T, CD8, estas son células citotóxicas. Estas células SP maduras van a salir del timo como entraron, que ya lo dije, o sea, a través de los vasos sanguíneos de la unión córtico-medular. Y la maduración se va a finalizar en la periferia, donde esos linfocitos T, que son nuevos, van a explorar a los antígenos. Muy bien, ahora vamos a hablar de los órganos linfoides secundarios, que es donde se inicia la respuesta inmune. Como ya vimos, los linfocitos y las células mieloides pues se van a desarrollar hasta la madurez en el sistema linfoide primario, pero todos ellos van a encontrar a un antígeno y van a iniciar una respuesta inmune en los órganos y tejidos linfoides secundarios. Dentro de los órganos linfoides secundarios más organizados podemos ver a los ganglios linfáticos y al vaso, que están compartimentados del resto del cuerpo por una cápsula fibrosa. Y también tenemos órganos linfoides secundarios un poquito menos organizados, como son la piel y las membranas mucosas, que nos van a proteger contra patógenos externos y se conocen como tejidos de barrera. Y aunque los órganos linfoides secundarios van a variar en su localización y en su grado de organización, van a tener en común que contienen regiones anatómicamente distintas de actividad de linfocitos T y de linfocitos B. Y también van a generar folículos linfoides, que son microambientes altamente organizados responsables del desarrollo y selección de linfocitos B que producen anticuerpos de alta afinidad. Entonces ahora veremos cómo es que se comunican los tejidos linfoides con el tejido infectado. Bueno, las células inmunitarias van a transitar por la sangre y por los sistemas linfáticos y pues van a llegar a todos los tejidos. Además van a estar revestidos por células endoteliales, que son las que responden ante señales inflamatorias. Los eritrocitos y los leucocitos van a transitar por sangre que fluye del corazón a través de las arterias y vuelve al mismo por medio de las venas. Y de estos solo los leucocitos van a tener acceso al sistema linfático, que en sí es una red de vasos lleno de líquido rico en proteína, que es la linfa, y va a ser derivado del componente líquido de la sangre, que es el plasma. Estos vasos van a drenar a muchos tejidos y van a dar una ruta para que las células inmunitarias activadas y el antígeno viajen desde los sitios de la infección a los órganos linfoides secundarios. Estos vasos linfáticos también van a devolver el líquido que se filtra de la sangre. Esta filtración puede generar 2.9 litros o más en un periodo de 24 horas. Y este líquido intersticial va a impregnar los tejidos y bañar a todas las células. Pero cuando esto no sucede, pues los tejidos se hinchan y resulta en un linfedema, que en algunos casos podría ser potencialmente mortal. Estos vasos linfáticos primarios van a tener unas paredes delgadas y porosas, van a estar formados por una capa de células endoteliales que en sí son las que permiten que los fluidos y las células entren en la red linfática fácilmente.
Ya dentro de estos vasos, la linfa va a fluir en vasos colectores de un mayor tamaño llamados vasos linfáticos. Y todas las células y fluidos que circulan en la linfa van a regresar al sistema sanguíneo por medio de dos conductos principales. Tenemos el conducto torácico, que es el más grande de nuestro cuerpo y se va a vaciar en la vena subclavia izquierda. Este recoge la linfa de todo el cuerpo a excepción del brazo derecho y del lado derecho de la cabeza. La linfa de estas regiones pues se va a acumular en el conducto linfático derecho, que se drena en la vena subclavia derecha. Estos vasos linfáticos se van a basar en válvulas unidireccionales y en la actividad de los músculos circundantes para brindar un flujo lento y de baja presión de las células y de los linfocitos. Con esto se mejora la actividad del retorno venoso y la circulación de la linfa. Y todas las células inmunitarias que circulan por linfa, por sangre y por tejidos van a ser guiadas por quimiosinas, que son moléculas quimioatrayentes secretadas por muchos tipos de células, incluidas células epiteliales, estromales, células presentadoras de antígenos, los linfocitos y los granulocitos. Entonces hablemos ahora específicamente del ganglio linfático. Estos son estructuras encapsuladas que incluyen redes de células estromales, es decir, de sostén, llenas de linfocitos, macrófagos y células dendríticas, y están comprometidos a regular una respuesta inmunitaria. Van a estar conectados a los vasos sanguíneos y linfáticos y son los que dan los microambientes ideales para el encuentro entre el antígeno y los linfocitos y pues para las respuestas inmunes productivas y organizadas, tanto celulares como humorales. Y pues la estructura de un ganglio linfático se va a dar por su corteza, su paracorteza y su médula. La corteza contiene linfocitos B en su mayoría, pero también contiene macrófagos y células dendríticas organizadas en folículos. La paracorteza va a estar poblada en gran parte por linfocitos T, pero también por células dendríticas que han migrado desde los tejidos circundantes hacia el ganglio linfático. Y por último la médula, que es la capa más interna, que está poblada escasamente por células de linaje linfoide, que incluyen células plasmáticas que secretan moléculas de anticuerpos. Aquí en esta imagen podemos ver las estructuras que les he mencionado, asimismo los vasos linfáticos de entrada, que son los aferentes, y los de salida, que son los eferentes. También podemos ver las arterias y las venas. Entonces, con esto podemos obviar que el antígeno pues va a pasar por el ganglio linfático, ¿no? Esto lo va a hacer yendo desde el tejido infectado hacia la corteza del ganglio linfático por medio de los vasos aferentes. Estos vasos linfáticos aferentes van a perforar la cápsula del ganglio en distintos sitios, haciendo que la linfa sea vaciada en el seno subcapsular. Entonces el antígeno se introduce en forma de partículas o se procesa y se presenta como péptidos en la superficie de las células presentadoras de antígenos migrantes. Así el antígeno fraccionado puede ser atrapado por células presentadoras de antígenos residentes en el seno subcapsular o la corteza, o alternativamente se procesa y se presenta como complejos MHC péptidos en las superficies de células dendríticas residentes en la paracorteza. Entonces hablemos ahora de las células T en el ganglio linfático. Aquí nos vamos a referir a los linfocitos como linfocitos Knife, que son linfocitos no maduros o linfocitos virginales. Estos van a entrar en la corteza a través de vénulas del endotelio alto del torrente sanguíneo, que son las HEB. Luego los linfocitos se van a comprimir entre las células endoteliales del HEB en el tejido funcional del ganglio linfático. Entonces, cuando los linfocitos T-Knife entran al ganglio linfático, reconocen los complejos de antígeno MHC péptido en las superficies de las células presentadoras de antígeno en la paracorteza. Las células presentadoras de antígeno entonces se posicionan en una red de fibras que surgen de células estromales, que son las células reticulares fibroblásticas, las FRC. Este sistema de conductos de las FRC es el que guía los movimientos de los linfocitos T a través de adhesión asociada y de quimiosinas. Y si los linfocitos T no encuentran a su respectivo MHC péptido, pues van a salir por medio de los vasos linfáticos aferentes en la médula del ganglio linfático.
Por el contrario, los linfocitos T, que sí reconocen un complejo de MHC péptido, pues van a dejar de migrar y se van a quedar en el ganglio por varios días, en donde van a proliferar y se van a diferenciar en células efectoras con distintas funciones, como son los linfocitos T CD8 positivo, que obtienen la capacidad de matar células blanco, y los linfocitos T CD4 positivo, que a su vez se diferencian en varios tipos de células efectoras, incluidas aquellas que activan aún más los macrófagos, los linfocitos CD8 positivo y los linfocitos B. Entonces eso fue con los linfocitos T. Ahora hablemos de los linfocitos B en el ganglio linfático. Bueno, aquí en el ganglio es donde los linfocitos B se van a activar y se van a diferenciar en células plasmáticas secretoras de anticuerpos de alta afinidad. La activación del linfocito B pues requiere del reconocimiento del antígeno por el receptor de linfocitos B, que es el BCR, y el contacto directo con una célula T cooperadora CD4 activada. Los linfocitos B van a ingresar a través de las vénulas de endotelio alto, que son las HB, que ya les había comentado, y van a responder a señales específicas y a quimiosinas que los atraen a los folículos de los ganglios linfáticos. Y estos linfocitos B van a estar orientados por las células dendríticas foliculares, que son las FDC. Estas células dendríticas foliculares van a mantener la estructura del centro folicular y germinal y van a presentar el antígeno particulado a los linfocitos B que se están diferenciando. A diferencia de los linfocitos T, los receptores de los linfocitos B pueden reconocer al antígeno libre y sin procesar, y lo pueden encontrar en un folículo de linfocitos B. Entonces, si el receptor de linfocitos B, que es el BCR, se une al antígeno, los linfocitos B se van a activar parcialmente y van a envolver el antígeno y lo van a procesar para prepararlo y presentarlo como un complejo MHC péptido a las células T cooperadoras CD4. Los linfocitos B que han reconocido y procesado a su antígeno se van a mover a la paracorteza, en donde van a encontrar una célula T cooperadora CD4 activada previamente. Si la célula T cooperadora reconoce el complejo de MHC antígeno que le están presentando por la célula B, pues ambas van a mantener el contacto por varias horas, que es el tiempo en el que las células B reciben señales de la célula T que inducen a la proliferación y a la diferenciación de los linfocitos B. Esta diferenciación de linfocitos B, pues algunos se van a diferenciar directamente en células productoras de anticuerpos, que son las células plasmáticas, pero otros van a volver a entrar en el folículo para formar un centro germinal. En los centros germinales, los linfocitos B van a proliferar y se van a someter a una selección clonal para producir una colonia de linfocitos B que tenga mayor afinidad por un antígeno en particular. Algunas de estas células van a viajar a la médula del ganglio linfático y van a liberar anticuerpos en el torrente sanguíneo. Otras van a salir por los vasos linfáticos eferentes y se van a quedar en la médula ósea, en donde van a seguir liberando anticuerpos a la circulación. Y bueno, ahora hablemos de los linfocitos T y B de memoria. Estos se van a establecer en los tejidos linfoides secundarios o salen del ganglio linfático y van a circular hacia y entre los tejidos. Y para que se dé la generación de linfocitos T y B de memoria, pues debe haber interacciones entre los linfocitos T y las células presentadoras de antígeno y entre los linfocitos T cooperadores y los linfocitos B. Los linfocitos T de memoria que residen en los órganos linfoides secundarios se van a denominar células de memoria central, que van a ser distintos en su fenotipo y en su función de los linfocitos T de memoria efectores, que circulan entre los tejidos. Y también hay una tercera población que se llama células de memoria residentes en el tejido, que se aíslan pues en los tejidos periféricos y parecen ser las primeras células en responder cuando una persona se vuelve a infectar con un patógeno. Vamos a continuar con el vaso organiza la respuesta inmune contra patógenos transmitidos por la sangre. Como sabemos, el vaso está situado en la parte alta del lado izquierdo de la cavidad abdominal. El vaso va a ser el órgano secundario linfoide más grande que va a desempeñar un papel importante en el aumento de las respuestas inmunes a los antígenos en el torrente sanguíneo.
Mientras que los ganglios linfáticos están especializados para los encuentros entre los linfocitos y el antígeno que son drenados de los tejidos locales, el vaso se va a especializar en atrapar y responder a los antígenos transmitidos por la sangre. Entonces, su papel es importante en la respuesta a las infecciones sistémicas. A diferencia de los ganglios linfáticos, al vaso no lo van a suministrar los vasos linfáticos, sino que los antígenos y los linfocitos que son transmitidos por la sangre se transportan al vaso a través de la arteria esplénica y se van a extender a través de la vena esplénica. Y algunos experimentos que se llevaron a cabo con linfocitos marcados radiactivamente muestran que cada día pasan más linfocitos en recirculación a través del vaso que a través de todos los ganglios linfáticos combinados. En esta imagen podemos encontrar, aparte de la ubicación exacta del vaso, también vamos a encontrar lo que es un corte histológico del mismo, donde se van a señalar lo que es la pulpa roja, la pulpa blanca y el folículo. Y en un esquema más detallado, vamos a tener de color roja a la arteria esplénica y a la arteriola central. Vamos a tener también a lo que es la vena esplénica de color azul, al folículo, que es la zona de los linfocitos B, que serían los círculos de color azul claro, a la pulpa blanca, que está señalada de dos maneras: la zona marginal, que sería de color lila, que está rodeando el folículo, y a la zona de linfocitos T, que sería la pols, que esta es también conocida como vaina linfoide periarteriolar, van a ser de color amarillo. Tenemos a los senos, que van a ser las raíces que salen de la vena esplénica, y por último la pulpa roja, que va a estar señalada de color naranja, y esta va a estar rodeando todo lo que son los senos. El vaso va a estar rodeado por una cápsula que se va a extender hasta el interior. Esta va a estar dividiendo el vaso en varios lóbulos, los cuales van a funcionar de manera similar, y en ella se van a distinguir dos compartimentos microambientales principales en cada lóbulo esplénico, que son los que ya había mencionado, la pulpa roja y la pulpa blanca, que estas van a estar separadas por una región llamada zona marginal, también ya mencionada. La pulpa roja esplénica va a consistir en una red de sinusoides que son poblados por eritrocitos macrófagos y algunos linfocitos, y va a ser el sitio donde se destruyen y se eliminan los eritrocitos viejos y defectuosos. Muchos de los macrófagos dentro de la pulpa blanca van a contener eritrocitos engullidos o pigmentos que contienen hierro de la hemoglobina degradada. También va a ser el sitio donde los patógenos van a obtener el primer acceso a las regiones ricas en tejido linfoide del vaso, que es conocida también como pulpa blanca. La pulpa blanca esplénica rodea las ramas de la arteria esplénica y consta de folículos de linfocitos B y la vaina linfoide periarteriolar, que es la pols, que esta va a estar poblada por linfocitos T. Y al igual que los ganglios linfáticos, los centros germinales que se generan dentro de los folículos durante una respuesta inmune, el vaso va a mantener también una red reticular fibroblástica que proporciona vías para la migración de linfocitos T y los linfocitos B. La zona marginal va a ser un borde celular entre la sangre y la pulpa blanca, y esta va a estar poblada por células dendríticas especializadas, macrófagos y linfocitos B únicos, que también son conocidos como linfocitos de la zona marginal B. Estos linfocitos van a ser la primera línea de defensa contra los patógenos que son transmitidos por la sangre y van a atrapar a los antígenos que ingresan a través de la arteria esplénica. Las células de la zona marginal B van a tener receptores inmunesinatos y a receptores únicos de los linfocitos B que van a reconocer a patrones moleculares que están conservados en los patógenos. Una vez que esto se une al antígeno, los linfocitos B de la zona marginal van a diferenciar rápidamente y van a segregar altos niveles de anticuerpos. Y aunque algunos linfocitos B de la zona marginal requieran la ayuda de algunos de los linfocitos T para la activación, unos pueden estimularse de manera independiente de los linfocitos T. Entonces, como puntos clave, el primero es que el vaso va a organizar la respuesta inmune a los va a ser la primera respuesta inmune a los patógenos transmitidos por la sangre. Como segundo punto, este mismo va a estar compartimentado por la pulpa blanca, que va a contener a los linfocitos B y linfocitos T, y la pulpa roja, que va a contener eritrocitos circulantes. Tercer punto, que la vaina linfoide periarteriolar de la pulpa blanca va a incluir a los folículos de linfocitos B y zonas de los linfocitos T.
Y por último, la zona marginal esplénica va a ser una región especial de macrófagos y linfocitos B, que van a formar un límite entre la pulpa roja y la pulpa blanca y va a jugar un papel importante en la captura de respuesta de la sangre de los antígenos. Como siguiente tema, vamos a tener que los órganos de barrera también tienen tejido linfoide secundario. Ya conocemos dos tipos de órganos secundarios, los cuales van a ser primero los ganglios linfáticos y el vaso, donde van a ser considerados como microambientes linfoides secundarios. Pero la zona de linfocitos T, y los folículos linfoides también se van a encontrar en los tejidos de barrera, que estos van a incluir a la piel, que está conformada por 3 capas, la epidermis, dermis y capa subcutánea, al aparato digestivo hasta el tracto respiratorio y al sistema genitourinario. Estos van a estar rodeados por una membrana mucosa, los cuales van a estar revestidos por células epiteliales. Entonces, nuestras membranas mucosas que están revestidas con una sola capa epitelial, mientras que nuestra piel va a estar protegida por muchas capas epiteliales. Y en conjunto, la piel y las membranas mucosas van a representar un área de superficie de mayor de 400 metros cuadrados, que esta en comparación es con una cancha de baloncesto, y van a ser los principales sitios de entrada para la mayoría de los patógenos. Estas zonas vulnerables van a estar siendo defendidas por un grupo de tejido linfoide, conocido también como tejido linfoide asociado a la mucosa, los cuales va a tener 4 tipos. El tejido linfático asociado a los bronquios, que serían en sus siglas en inglés BOLT, el tejido linfático asociado al nasofaringe, que sería NOLT, el tejido linfoide asociado al intestino, que sería en inglés GOLT, y el tejido linfático asociado a la piel, que sería en sus siglas en inglés SOLT. Vamos a tener aquí un ejemplo de tejido linfoide asociado. Este va a ser el tejido linfoide asociado al intestino. Vamos a encontrar lo que son las placas de Peyer, que son un ejemplo extenso del sistema asociado al intestino, que se va a encontrar en el intestino. En esta imagen vamos a tener un corte histológico de los nódulos de linfoides de placa de Peyer, que está en la submucosa intestinal. Entonces, la capa única de células epiteliales incluye células especializadas, también llamadas células M, que transportan antígenos desde el lumen intestinal a las capas internas de la pared intestinal, y aquí van a provocar la formación de folículos de linfocitos B, que van a generar células plasmáticas productoras de anticuerpos, y estos anticuerpos van a regresar al lumen intestinal y se van a unir a los patógenos, protegiendo a la pared intestinal de inflamación y de la invasión. Otras células, incluidos los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos intraepiteliales, van a muestrar a los antígenos del lumen, y con ayuda de los linfocitos T reguladores van a trabajar para distinguir entre bacterias comensales beneficiosas y a los patógenos más peligrosos. Entonces, como puntos importantes, los órganos de barrera, que incluyen a la piel y a los tejidos mucosos, van a contener tejido linfoide secundario y van a montar una primera defensa contra los patógenos que van a penetrar en las capas epiteliales. Y también estos mismos sistemas inmunes de barrera nos van a ayudar a mantener la tolerancia a los microbios comensales que conviven en la superficie del cuerpo. Como último tema tenemos a los tejidos linfoides terciarios, también organizan y mantienen una respuesta inmune. Se le conoce como tejido linfoide terciario, a un sitio de infección activa y de actividad inmune. Los linfocitos activados por los antígenos en los tejidos linfoides secundarios vuelven a estas áreas, que serían lo que es el pulmón, el hígado, el cerebro y la piel, como células efectoras, y también estas van a residir allí como células de memoria residentes en el tejido. Los tejidos linfoides terciarios van a generar nuevos microambientes que organizan las respuestas de los linfocitos. Por ejemplo, el cerebro va a establecer sistemas reticulares que guían a los linfocitos para que respondan a una infección crónica por el protozoo que causa la toxoplasmosis. Las agregaciones organizadas de las células linfoides van a ser prominentes en los sitios de infección crónica y destacan la relación íntima entre las células inmunes y las no inmunes, así como la plasticidad del tejido, de la anatomía del tejido. Trabajos recientes que se llevaron a cabo se llegaban a pensar que los vertebrados sin mandíbulas, como la anguila y la anguila lamprea, no tenían un timo,
Pero esos mismos trabajos tuvieron como respuesta que generan dos tipos de linfocitos análogos a los linfocitos B y linfocitos T y tienen un tejido tímico en la punta de sus branquias. En esta primera imagen vamos a encontrar lo que es un ejemplo de la anguila de Lamprea y un corte histológico de sus branquias, de tejido tímico, que va a contener un gen específico para los linfocitos que se encuentran en la Lamprea. En la siguiente imagen vamos a tener lo que es la bolsa de Biard de las aves, que como la mayoría de los vertebrados, las aves tienen un timo, un vaso y ganglios linfáticos, y aunque su hematopoiesis se produce en la médula ósea, el desarrollo de los linfocitos B se va a realizar en un órgano especializado, también conocido como bolsa, la cual va a ser una eventración del intestino ubicada cerca de la cloaca al extremo común del intestinal y genital en aves. Como último punto tenemos la conclusión, que en donde todas las células sanguíneas se van a organizar a partir de las células troncales hematopoyéticas, las cuales van a residir principalmente en la médula ósea del adulto, y las células inmunitarias se van a diferenciar en los órganos linfoides primarios, que van a incluir a la médula ósea y en algunos casos de los linfocitos T, el timo. Las células inmunitarias se diferencian en la médula ósea y el timo, que son los órganos linfoides primarios, y luego van a viajar a través de la sangre a los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos y el vaso, que estos serían los órganos linfoides secundarios, donde van a buscar al antígeno. También las células linfoides van a circular hacia los ganglios linfáticos y el vaso a los órganos linfoides secundarios, donde se va a iniciar la respuesta inmune adaptativa. Y las células inmunes innatas, incluidas las células presentadoras de antígenos profesionales y los neutrófilos, van a constituir a la primera defensa contra patógenos que van a penetrar las barreras epiteliales. Y las células representadoras de antígenos y el antígeno van a viajar desde el sitio de la infección a los ganglios linfáticos, donde se van a encontrar y van a activar la exploración de linfocitos T y B. Y estos mismos, a la vez activados, se van a diferenciar en células efectoras de vida corta que ayudan a eliminar la infección y a las células de memoria de larga vida que nos protegen contra infecciones repetidas. Esto sería todo de nuestra parte. Aquí tenemos nuestras referencias y les agradecemos por su atención.